Hola a todos, soy Ye. Antes que nada, quiero agradecer sinceramente a todas las personas que me han seguido y apoyado durante todo este tiempo. Hoy, en una hermosa mañana, con el sol filtrándose suavemente entre las hojas y el aire fresco acariciando mi rostro, siento una paz interior que hacía mucho no experimentaba. Pero lo que realmente me llena de alivio es Huyen, aquella mujer que sufrió tanto en el pasado y que por fin ha aprendido a dejarlo atrás. Ha sabido perdonar, soltar y abrir su corazón a un nuevo comienzo. Verla sonreír hoy con esa luz en los ojos y sin el peso del dolor de antaño me hace pensar que después de tantas tormentas ella por fin merece esta tranquilidad. Sin embargo, la vida nunca se queda quieta por mucho tiempo. Justo cuando todo parecía encontrar su equilibrio, ocurrió algo inesperado. Desde el umbral de la casa vi dos siluetas familiares, figuras mayores con miradas llenas de recuerdos y arrepentimiento. Eran los antiguos suegros de Huyen. Allí estaban en silencio, pero con una presencia que lo decía todo. Pude sentir cómo el corazón de Huyen se estremecía. Su sonrisa se desvaneció poco a poco y el aire alrededor se volvió denso, casi inmóvil. El momento era tan tenso que parecía que hasta el viento había dejado de soplar. ¿A qué habían venido? ¿Qué palabras habían esperado tanto tiempo para decirle? Sé que lo que está por suceder no dejará a nadie indiferente. Acompáñenme a descubrir qué destino le espera a Huyen, si será una disculpa tardía o una verdad aún más dolorosa que su pasado. Esta mañana, al abrir la puerta y salir al patio, una brisa fría me rozó la piel, haciéndome estremecer un instante. Pero justo entonces me di cuenta de algo: todo parecía estar renaciendo. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles, cayendo suavemente sobre el pequeño huerto de Huyen, donde las hileras de verduras verdes brillaban llenas de vida. Las gotas de rocío aún colgaban de las hojas relucientes como perlas, reflejando una luz dorada y tranquila. Observé la escena desde lejos con una paz que me llenó el pecho. Huyen se había levantado muy temprano, como de costumbre. Después de llevar a Maya, su pequeña, al colegio, regresó a casa para cuidar su huerto, su refugio de calma. Después de tantas tormentas, la vi agachada separando con cuidado las plántulas para que pudieran crecer mejor, y no pude evitar sonreír. Cada uno de sus movimientos era suave, paciente, casi maternal, como si hablara con las plantas y las animara a florecer con fuerza. A su lado estaba Bibi, su fiel perro. A veces se acurrucaba sobre la tierra tibia, otras veces corría alrededor de ella, ladrando bajito cuando la escuchaba reír. Era una escena tan sencilla y sin embargo tan llena de significado. No era una imagen de romance, sino de renacimiento de una mujer que había conocido el dolor y que ahora encontraba alegría en los detalles más pequeños de la vida. La luz del amanecer acariciaba su cabello, haciéndolo brillar como miel bajo el sol. El aire olía a tierra húmeda, a hojas frescas, a paz. Suspiré en silencio y pensé: quizá uno solo aprende a valorar la calma cuando ha sufrido demasiado. Y Huyen sin duda ya lo había aprendido. Después de un rato trabajando en los surcos, Huyen se incorporó sacudiendo el polvo de sus manos. Sus ojos se dirigieron hacia el rincón del huerto donde crecían los pepinos grandes y brillantes. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una mezcla de ternura y orgullo. Sí, hoy sería día de cosecha. Entró a la casa y tomó su chaqueta verde clara, esa que siempre usaba cuando iba al mercado. No era solo una prenda de abrigo. Era como su pequeña armadura, un símbolo de confianza y dignidad. Luego agarró su cesto de mimbre gastado por los años. Cada vez que lo veía, recordaba los días en que ella había vuelto al pueblo frágil, silenciosa, intentando empezar de nuevo. El mismo cesto, la misma mujer,
pero ahora con una mirada distinta, una mirada libre, decidida. Antes de salir, Huyen acarició la cabeza de Bibi diciéndole que cuidara la casa. El perro movió la cola con esa fidelidad que solo los animales entienden y la miró partir con ojos tristes pero tranquilos. Yo también salí al umbral observando cómo se alejaba por el camino del pueblo cubierto de hojas doradas. La luz del sol jugaba sobre sus hombros y sobre el cesto que llevaba, creando una imagen tan hermosa que parecía un cuadro. El camino hacia el mercado no era largo, pero para Huyen cada paso significaba algo más. Era el recorrido de una mujer que se había reconstruido a sí misma paso a paso. Cada huella que dejaba sobre la tierra era una declaración silenciosa: he sobrevivido, estoy viva. Mientras la veía alejarse, sentí una mezcla de orgullo y melancolía. Hay personas que no necesitan decir nada para que uno entienda todo lo que han vivido. Basta con mirar su manera de andar, su forma de respirar la vida. Y Huyen era una de esas personas. El pueblo comenzaba a despertar. Se oían los gallos, las risas de los niños corriendo hacia la escuela, el murmullo de los puestos abriéndose en la plaza. Entre todo eso, el paso sereno de Huyen destacaba como una melodía suave en medio del ruido. Así, en esa mañana fría y luminosa, la observé desaparecer en el horizonte con su cesto lleno de esperanza. La mujer que una vez cayó ahora caminaba erguida con el sol en el rostro y el futuro en los ojos. Y comprendí entonces que su historia no terminaba aquí. Tal vez en esas pequeñas rutinas, en los amaneceres fríos, en los pepinos recién cosechados, en el ladrido de un perro fiel, estaba comenzando el nuevo capítulo de su vida. Esa mañana, cuando el sol apenas asomaba detrás del bosque de bambú, me levanté muy temprano. El aire frío anunciaba la llegada del invierno, y dentro de mí nació una preocupación. La casa de Huyen, con sus viejas paredes de madera, seguramente no resistiría el viento helado que pronto llegaría. Pensando en eso, me puse la chaqueta, até las cuerdas del carro y tomé el camino del pueblo aún cubierto de niebla, rumbo al aserradero del distrito. El sonido de las ruedas sobre el barro húmedo se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una melodía simple pero reconfortante. Al llegar al taller, escogí con cuidado cada tabla. Debían ser gruesas, firmes y encajar perfectamente para que ni el viento más fuerte pudiera filtrarse. El dueño del aserradero, al verme cargar las tablas, sonrió con complicidad y dijo: «¿Otra vez ayudando a la señora Huyen Ye?» Solo respondí con una sonrisa: «Sí». El invierno se acerca y su casa aún está demasiado fría. Cuando regresé, el sol ya iluminaba las copas de los árboles. Tirando del carro lleno de madera, el sudor se mezclaba con el aire frío. Pero en mi pecho sentía un calor tranquilo, de esos que nacen cuando uno hace algo con cariño. Apenas llegué, dejé todo a un lado y comencé a trabajar de inmediato. El sonido del martillo del serrucho y del golpeteo de las tablas llenó el patio. El aroma de la madera nueva se mezclaba con el olor de la tierra húmeda y la luz cálida de la mañana. Medía, cortaba y ajustaba con paciencia, intentando encajar cada pieza en la pared vacía detrás de la cocina. Mientras trabajaba, mi mente se llenó de imágenes, la sonrisa de Huyen cuando viera su casa más sólida, más cálida. Pude imaginar su expresión, esa mezcla de sorpresa y gratitud que siempre me desarma. Sonreí solo pensando: cuando termine quedará hermoso. Pero más que eso, quedará lleno de cariño. No solo quería construir una pared, sino un abrigo para el corazón de alguien que lo merecía. El tiempo pasó rápido. El sol subía y el sudor me empapaba la frente, pero no me importaba. Cada golpe del martillo sonaba como un latido fuerte, como si mi corazón trabajara junto con mis manos. De pronto, en medio del silencio de mi concentración, escuché pasos acercándose desde la puerta del patio. Al principio eran suaves, luego más rápidos, más apresurados. Me detuve, el martillo suspendido en el aire.
El sonido se hizo más claro, acompañado de una voz femenina agitada, nerviosa. ¡Huyen! ¡Huyen! ¡Sal rápido! Esa voz temblorosa y llena de urgencia me hizo girar de inmediato. Algo no iba bien. Dejé las herramientas en el suelo y miré hacia la entrada. Entre las rendijas de la pared, aún sin cubrir, pude ver una figura corriendo hacia la casa. Sus pasos eran torpes, su respiración entrecortada. El viento levantaba su cabello y traía consigo una sensación de inquietud. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese tono tan desesperado? En un segundo 1000 pensamientos cruzaron mi mente. ¿Habría ocurrido algo con la pequeña Maya en la escuela? ¿O quizás alguien del pasado de Huyen había regresado? Miré hacia el camino del mercado por donde Huyen había salido al amanecer, con su cesto de pepinos, y un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en el aire, una tensión invisible que hacía que el silencio pesara más que cualquier palabra. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca, casi entre sollozos. «Huyen, por favor, vuelve, ha pasado algo». Sentí como la sangre se me helaba. El martillo cayó de mi mano y golpeó el suelo con un sonido seco que rompió el silencio del patio. Por un momento todo pareció detenerse, el canto de los pájaros, el murmullo del viento, incluso mi respiración. No sabía qué había ocurrido, pero lo presentía, la calma de esa mañana estaba a punto de desvanecerse. Y allí de pie, entre tablas recién cortadas y el aroma dulce de la madera, entendí algo más profundo. El invierno no solo llegaba con el frío del aire, también con las tormentas que aún estaban por venir. Estaba terminando de colocar la última tabla cuando escuché pasos detenerse justo frente a la puerta. El sonido seco de las sandalias golpeando el suelo se mezclaba con una respiración entrecortada. Levanté la vista y en ese instante mi corazón se detuvo un segundo. Frente a mí estaban los antiguos suegros de Huyen. Sus rostros marcados por los años me resultaron familiares y al mismo tiempo extrañamente distintos. En sus ojos había algo entre cansancio y remordimiento. Me quedé inmóvil, sorprendido, sin saber qué decir. En mi mente un torbellino de preguntas. ¿Qué hacían aquí? Todo lo relacionado con Tuk, su hijo, ya estaba resuelto. La carta de clemencia la habíamos llevado Huyen y yo personalmente, explicando cada detalle. Entonces, ¿qué motivo los traía ahora hasta la casa de ella? El aire de la mañana se volvió denso, más frío. El viento soplaba entre las hojas del jardín, y por un instante solo se oía el crujir de las ramas. Aún no había abierto la boca, cuando la madre dio un paso adelante con la voz temblorosa pero amable. «Hola, muchacho Ye. Hoy estos dos viejos vinimos porque tenemos un pequeño favor que pedirte». Me quedé perplejo, no por lo que dijo, sino por el tono en que lo dijo. Aquella suavidad no se parecía en nada a las palabras duras que recordaba de ellos en el pasado. Dirigí la mirada hacia el padre, el mismo hombre que una vez había sido tan severo y distante, ahora parecía abatido, con el cabello completamente blanco y los hombros hundidos. Respiré hondo antes de responder, intentando mantener la calma. ¿Y qué asunto los trae por aquí? Pensé que ya todo estaba aclarado. El hombre me miró, esbozó una sonrisa triste y respondió despacio. «No nos malinterpretes. Hoy venimos porque tenemos algo que decirte». Algo en su tono me inquietó. «Decirme a mí, no a Huyen». ¿Por qué?, respondí con cierta frialdad. «Huyen no está en casa. Si quieren hablar con ella, pueden regresar más tarde». Pero el padre negó con la cabeza, su voz sonó más firme. «No. En realidad vine a hablar contigo. Sabía que Huyen había ido al mercado esta mañana y que tú estarías aquí. Por eso decidimos venir directamente». Esa frase me desconcertó. No entendía qué podían querer de mí, pero aún así traté de mantener la cortesía.
Está bien, pasen adentro. El viento está fuerte, no es buen momento para quedarse afuera. Cruzaron lentamente el portón observando el patio con una mezcla de nostalgia y pesar. La mujer miró las tablas de madera que tenía apiladas y suspiró. Otra vez ayudando a reparar la casa. Esa muchacha tiene suerte de tener a alguien como tú. Sonreí con cortesía sin responder. Suerte, pensé. Huyen no había tenido suerte. Había tenido fuerza. Había sobrevivido a la dureza, al abandono, al silencio de esta misma familia que ahora se presentaba ante mí. Serví un poco de té y los invité a sentarse. Nadie habló por un largo momento. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y el golpeteo del viento contra la puerta. Finalmente el padre se aclaró la garganta y habló con voz baja, cansada. Sabemos que has hecho mucho por Huyen. Si no fuera por ti, quizás ella no habría logrado superar todo lo que pasó. Guardé silencio. Sus palabras me resultaron sinceras, pero cargadas de algo más profundo. Él continuó mirando hacia el suelo. Pero hoy no vinimos solo para darte las gracias. En realidad, venimos porque hay algo más. Algo que creemos que solo tú puedes entender. Y quizá ayudarnos a resolver. El ambiente se volvió pesado. Los ojos del hombre se perdieron en algún punto lejano mientras la mujer bajaba la cabeza entrelazando las manos que le temblaban. En ese momento lo comprendí, no se trataba de una simple visita. Habían venido con un propósito más grande, tal vez con una verdad que no se habían atrevido a confesar antes. Vi el miedo y la culpa reflejados en sus rostros. Y entendí que lo que estaban a punto de decirme podría cambiar no solo el día, sino quizás el destino de todos los que estábamos involucrados. Así sentado frente a ellos, con el eco del viento colándose por las rendijas de la pared inacabada, supe que la paz de esta mañana estaba a punto de romperse. Porque en la mirada de esos dos ancianos brillaba algo más que arrepentimiento, una historia oculta, un secreto que por fin estaba a punto de salir a la luz. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera. El vapor del té recién hecho subía lentamente dibujando espirales en el aire frío de la mañana. En la casa reinaba un silencio tan profundo que se podían oír las hojas moviéndose afuera y el leve crujido de las tablas del suelo. Frente a mí estaban los antiguos suegros de Huyen y aunque intentaba mantener la calma dentro de mí, se mezclaban la desconfianza y la curiosidad. El hombre guardó silencio unos segundos, mirando fijamente la taza de té frente a él, como si buscara dentro de ella el valor que le faltaba. Finalmente habló con una voz ronca y temblorosa. Hoy mi esposa y yo hemos venido para pedirle perdón a Huyen y también a ti, Ye. Y además, para darte las gracias por haber ayudado a nuestro hijo, incluso después de todo lo que pasó. Aquellas palabras me sorprendieron más de lo que quise mostrar. Era la primera vez que escuchaba al hombre pronunciar la palabra perdón. El mismo hombre que había sido tan severo, tan frío, ahora hablaba con los ojos humedecidos y las manos temblorosas. Su esposa sentada a su lado bajó la mirada tratando de ocultar el brillo de las lágrimas que amenazaban con caer. Asentí con serenidad y dije suavemente: «Está bien, continúe. Lo escucho». Él respiró hondo, levantó la vista hacia la ventana donde la luz del sol entraba débilmente y prosiguió: «Huyen, ya no tiene ningún lazo con mi hijo. Lo que hubo entre ellos ha terminado. Pero desde que supe que ella te había encontrado sentí alivio. He visto cómo la cuidas, cómo la proteges a ella y a su hija. Eso me da paz. Por eso estamos aquí. Queremos pedirte que continúes a su lado, que la ames, que la cuides y que veas a Maya como si fuera tu propia hija». Su voz se quebró en la última frase. Lo miré detenidamente, ya no era el hombre autoritario que recordaba,
sino un padre envejecido cargado de remordimientos, que buscaba redención en una súplica sincera. Permanecí en silencio unos instantes. Luego dejé la taza sobre la mesa y respondí con firmeza: pueden estar tranquilos. No necesitan pedírmelo. Yo ya lo haré. No por obligación, sino porque es lo que deseo de corazón. Quiero cuidar de Huyen y de Maya. Para mí esa niña ya es como una hija. La mujer se llevó la mano al rostro y secó una lágrima con gesto torpe. El hombre bajó la cabeza y asintió despacio. En sus ojos se reflejaba una mezcla de alivio y gratitud. Durante un momento nadie dijo nada. Solo se oía el burbujeo suave del té en la tetera y el viento que golpeaba suavemente las ventanas. Sentí que algo había cambiado no solo entre nosotros, sino en el aire mismo de la casa, como si de alguna forma aquel perdón tardío hubiese logrado borrar parte del peso del pasado. El hombre suspiró y dijo casi en un murmullo: tal vez sea la primera vez en mi vida que siento el corazón liviano. Si en el pasado hubiera pensado como hoy, quizá mi hijo y Huyen no habrían llegado tan lejos ni sufrido tanto. No supe qué responder. A veces el silencio dice más que cualquier palabra. Me limité a mirarlo con respeto, sintiendo que la dureza de los años se derretía poco a poco entre aquellas frases sinceras. Afuera, el sol había subido un poco más, calentando las tablas de la pared que aún no había terminado de clavar. Un rayo de luz entró por la ventana y cayó sobre el rostro del anciano. Ya no se veía en él la frialdad de antaño, sino la expresión humilde de un hombre que por fin comprendía el valor del arrepentimiento. En ese instante entendí algo que jamás había comprendido del todo. Hay disculpas que llegan tarde, pero aún así tienen el poder de sanar. Porque a veces una sola palabra honesta, un lo siento dicho con el alma, puede traer más calor que todo un verano. Y mientras el viento soplaba suavemente sobre el techo de madera, supe que aquella mañana de invierno no sería recordada por el frío, sino por la paz que por fin había entrado en esta casa. Después de un largo rato conversando, la pequeña casa quedó en silencio. La luz del mediodía se filtraba por las rendijas de la ventana, cayendo sobre la mesa donde el té ya se había enfriado. Las voces de los dos ancianos se fueron apagando poco a poco, volviéndose más bajas, más suaves, como si cada palabra que pronunciaban pesara tanto como los años de arrepentimiento que llevaban a cuestas. Allí estaban sentados frente a mí. Ya no eran los mismos de antes, aquellos que hablaban con orgullo y dureza. Eran dos personas cansadas, encorvadas por el peso de sus errores. En sus rostros no había rastro de arrogancia, solo quedaba la expresión sincera de quien por fin reconoce su culpa. El hombre respiró hondo y dijo con voz grave: «Ye, sabemos que hemos cometido muchos errores, con Huyen, con nuestro propio hijo. Si pudiéramos volver atrás, haríamos las cosas de otra manera. Queremos darte las gracias por haber ayudado a nuestro hijo y por no juzgarnos a pesar de todo». Me quedé callado. Había una honestidad en sus palabras que me desarmó. El arrepentimiento, pensé, es la única deuda que el ser humano no puede pagar, aunque le reste toda una vida por delante. La mujer con los ojos húmedos se inclinó hacia mí. Sus dedos rozaron la taza de té antes de levantar la mirada temblorosa. Solo deseamos que Huyen pueda perdonarnos algún día, por todo lo que le hicimos. Si puedes, por favor, dile que lo sentimos, que de verdad comprendemos el daño que causamos. Su voz se quebró y por un momento pensé que iba a llorar. Yo solo asentí y respondí con calma: «Lo haré. Pero el perdón es una decisión de ella. Aún así, el hecho de que ustedes reconozcan sus errores ya significa mucho». Ambos asintieron. Se levantaron despacio. Cuando la mujer pasó junto a mí, se detuvo y me tomó la mano con fuerza.
Sus dedos eran fríos y frágiles, pero el gesto fue tan humano que me conmovió profundamente. Por favor, susurró, dile que nos perdone, aunque sea una vez. Dicho eso, se alejó rápidamente. El hombre la esperaba en la puerta. Salieron juntos caminando despacio por el sendero cubierto de hojas. Desde donde estaba los vi desaparecer tras el seto de bambú como dos sombras que el viento arrastraba lejos. Me quedé allí mirándolos irse con una mezcla de tristeza y alivio. Tal vez finalmente han entendido sus errores. Tal vez ese arrepentimiento, aunque tardío, era el primer paso hacia la paz que tanto necesitaban. Volví a entrar a la casa. Las tablas de madera seguían esparcidas en el suelo, esperando ser colocadas. Tomé el martillo y lo levanté con firmeza. El sonido metálico de cada golpe rompía el silencio del mediodía, resonando como un latido, el latido de alguien que sigue adelante construyendo, remendando, curando. El sol entraba por la ventana y caía sobre mis manos cubiertas de polvo. Sonreí para mí mismo. Afuera el mundo seguía su curso. La vida no se detenía ni siquiera ante la culpa, ni ante el perdón. Pensé en Huyen, en su sonrisa tímida, en la fuerza con la que había reconstruido su vida. Ojalá a partir de hoy todo sea distinto para ella, me dije. Quizás este encuentro no fue una casualidad, sino el cierre de una herida que había estado abierta demasiado tiempo. Deseé desde lo más profundo de mi corazón que la vida de Huyen desde este mismo instante se llenara de paz y de luz. Que el pasado dejara de perseguirla, que sus días estuvieran llenos de calma y que el amor, el verdadero amor, por fin la encontrara. Afuera el viento soplaba suavemente entre los árboles. El olor a madera fresca y a tierra húmeda se mezclaba en el aire como si el universo mismo respirara aliviado. Levanté la vista hacia el huerto donde las plantas verdes crecían bajo el sol. Pensé en ella inclinándose sobre cada brote con paciencia, cultivando la vida. Y entonces lo comprendí, el perdón también crece así como una semilla pequeña, frágil, que necesita tiempo y cuidado para florecer. Porque incluso los inviernos más fríos terminan cediendo ante la primavera. Y quizás justo en ese día, sin que nadie lo notara, una nueva estación había comenzado para Huyen. Chào mọi người, chào mừng trở lại với kênh livestream của Huyền. Thì hôm nay là ngày giỗ của bố Huyền. Tuy nhiên cũng là ngày mà anh Đệ đang bị sốt rất cao. Cô ấy thì rất buồn và phân vân không biết là nên như thế nào. Anh Đệ thì đã khuyên Huyền sang hãy đến thăm mộ của bố, vì 2 năm qua cô ấy đã chưa về thăm mộ của bố. Thì Huyền cũng do dự, nhưng cuối cùng do những lời khuyên của anh Đệ thì cô ấy cũng đã quyết định là đi đến thăm mộ của bố mình. Mặc dù cô không yên tâm để ở nhà một mình, tuy nhiên anh Đệ nói rằng anh ấy đã đỡ một chút rồi và có thể tự chăm sóc. Thì Huyền đã nói rằng sẽ đi về thật nhanh, để đi đến mộ của bố Huyền rồi về thật nhanh với anh Đệ. Và anh Đệ cũng vui vẻ là đồng ý. Thì Huyền với Maya đã tiếp tục lên đường
đi đến thăm mộ của bố mình. Thì đến đó cô ấy rất buồn vì lâu ngày rồi trước mộ đã không có ai dọn dẹp, những tán lá cây phủ khắp trước mộ. Cô ấy ngồi xuống, đầu tiên cô ấy đã dùng tay để quét đi những bụi bẩn và đi những lá cây trên mộ.